Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos al webinar del día de hoy. Como ven en pantalla, vamos a tener la tercera sesión de esta certificación de reparación en suspensión. Recuerden que el día de hoy, por ser la última sesión, nosotros vamos a generar la lista de todos los participantes que estuvieron durante estas tres sesiones. Y en un curso aproximado de unas 2 semanas, nosotros les estaríamos enviando el link para que los que obtuvieron el mínimo de asistencia sean acreedores a realizar el examen de certificación. En el mismo, nosotros les pedimos una calificación mínima de 8.5 u 85 para que sean acreedores a la misma. Una vez que nosotros ya obtengamos estas calificaciones, nosotros nos vamos a poner en contacto con los participantes que son acreedores a esa certificación. ¿Para qué? Para pedirles sus datos y así nosotros poder tramitar esta certificación. Sin más, me gustaría dar inicio a este webinar, primero invitándolos a lo que es a nuestro grupo de Telegram, que está del lado izquierdo del código QR. En este grupo se van a estar subiendo los links de los próximos webinars, se sube información de nuestros cursos de ITR. Muy importante también tener en cuenta que ahí hay compañeros mecánicos que nos ayudan muchas veces a aclararles algunas dudas que tienen otros compañeros. También del lado derecho van a ver otro código QR. En este código los va a direccionar a lo que es nuestro canal de YouTube, mismo que ya tiene los links o los videos de los webinars que se han llevado a cabo durante este año. Así que pueden ver el curso de certificación que dimos de máster en lubricación a inicios de año, pueden ver las 2 sesiones anteriores de esta certificación para que tengan un material de estudio para el examen. Además, en pantalla, si gustan tomarle un screenshot, una captura, tienen el calendario de los próximos webinars. Como ven, hoy terminamos lo que es el mes de septiembre con estas sesiones de webinar. Y ya entramos a la recta final del año. ¿Por qué? Porque el 10 de octubre tenemos el webinar de transmisión CBT, funcionamiento y diagnóstico, para que el próximo 24 de octubre hablemos del sistema EGR y válvula PCB. También es muy importante tener en cuenta que en estos webinars, para las personas que tengan más del 70% de asistencia en la sesión, se les va a enviar un reconocimiento. Mismo reconocimiento también entra en función el día de hoy. Así que también les pedimos paciencia. ¿Por qué? Porque en un promedio de 5 días hábiles, nosotros les estaremos enviando este reconocimiento a su correo electrónico con el cual se registraron para estas sesiones. Y antes de dar entrada al ingeniero Conrado Polanco, quisiera darles este pequeño sabías que. En 1950, el ejército de Estados Unidos creó la dirección hidráulica para evitar que los conductores de maquinaria pesada y camiones tuvieran que hacer un gran esfuerzo físico al maniobrar el volante. Bueno, sin más, ingeniero Conrado, ya estamos listos para que esté presente en esta última. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, estimado Alan. Muchas gracias a toda la audiencia. Bienvenidos nuevamente a esta ya la última sesión que vamos a estar presentando directamente a lo que es, bueno, pues ya la parte de la certificación. Entonces, gracias, Alan. Voy a empezar a proyectar mi pantalla, mi presentación. Por favor, no sé si en este momento, listo, no sé si puedan verlo. En este sentido, ¿ya lo ven? Sí, Déjenme. ya se puede ver. Excelente, en modo presentación. Muy bien, pues nuevamente agradecerles, muchas gracias por estar aquí en este cierre, en esta tercera sesión correspondiente al programa de certificación, principalmente en los temas de suspensión, y hoy abordando este último tema que nos compete, hablando sobre la certificación también en tema de dirección, ¿no? Que es un tema que también va a abarcar todo lo que hemos visto en estas 2 sesiones y que cerraremos el día de hoy. Entonces, muy bien, iniciamos en este sentido para poder dar inicio hacia esta parte. Vamos a recapitular un poquito sobre lo que hablamos las sesiones pasadas. Si recuerdan, las sesiones pasadas hablamos de todo el sistema de suspensión. Y el sistema de suspensión lo dividimos en 2 subconjuntos. Hablábamos o subsistemas. En el conjunto de amortiguación
y el conjunto o subconjunto de anclaje, ¿no? Donde hablábamos en la primera sesión de todas las piezas que integran a los diferentes sistemas de suspensión y hablamos en una línea del tiempo y de historia de cómo fue el desarrollo para todos este tipo de suspensiones que hoy conocemos en el mercado, ¿no? Y partimos de lo general a lo particular, primero hablamos de un sistema y después fuimos despiezando en ese sentido. Bien, en esta última sesión vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora hablando de otro sistema muy importante que también está integrado en toda esta sinergia de los sistemas que hablamos. Y estamos hablando del sistema de dirección. Entendiendo en ese punto, vamos a hablar ahora, ¿no?, del tema del objetivo. El objetivo con esta última sesión para mí, y lo más importante, es que realmente tengamos la capacidad de identificar los diferentes tipos de direcciones que existen en el mercado, así como cada uno de los elementos, los arreglos y cómo está integrado este sistema, con qué piezas y componentes. Y claro, las mejores recomendaciones en la práctica, hablando de diagnósticos, ¿no?, y puntos de reparación. Es muy importante hablar en este aspecto, en ese punto. Ok, iniciando, y como lo hicimos directamente desde las sesiones anteriores, vamos a iniciar y quiero iniciar con esta pregunta. Quiero hacerles esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el sistema de dirección? Si ustedes estuvieron en las 2 sesiones anteriores, vimos la semántica y cómo con conceptos básicos definimos un sistema de suspensión, ¿verdad? Yo les pregunto y voy a abrir el chat para empezar a ver sus respuestas. ¿Qué es el sistema de dirección? ¿Cómo entendemos lo que es el sistema de dirección? ¿Vale? ¿Cómo definirían el sistema de dirección? Estoy leyendo aquí sus preguntas, ¿no? En este aspecto, ¿cómo definiríamos el sistema de dirección? ¿Cómo lo veamos en esa parte? ¿Cómo lo definirían? Dicen aquí, el encargado de dirigir el auto es un sistema de control del vehículo. Ok, muy bien, de acuerdo. Es el mecanismo con el que se controla el movimiento. Muy buena descripción también. Es lo que hace que el automóvil tenga mejor conducción. Excelente, muy bien. Si nos vamos específicamente, ¿se acuerdan? Y decíamos, ¿no? ¿Qué es un sistema? ¿Se acuerdan que nos salíamos del contexto de la automotriz y preguntábamos qué es un sistema? Y decíamos que un sistema es un conjunto de piezas, elementos, cualesquiera esto, que trabajan en conjunto, en sinergia, vamos a decirlo así, y que cada uno tiene una pequeña función que hacen un todo y que logran un objetivo en común, ¿verdad? Y que decíamos que si una parte, así sea la más pequeña de este sistema, falla, que lo que va a hacer es desencadenar el fallo de todo el sistema. Por eso es muy importante definir esto. Y lo que decíamos también es que con estos conceptos básicos, lo que buscamos en esta sesión, y como fue en las sesiones anteriores, es tener la capacidad de análisis, de entender que con conceptos básicos podemos aterrizar y tener el mejor conocimiento para poder resolver los problemas y los temas que hay allá afuera, ¿no?, en el mercado. Y ser ese diferenciador a la hora de dar la profesionalización ¿a quién? A nuestros clientes, ¿verdad? ¿Quiénes somos los que educamos a los clientes? Nosotros. ¿Quiénes somos quienes brindamos las soluciones? Nosotros. ¿Cómo? A través de conocimientos, ¿vale? Entonces, decíamos, ¿cómo definimos ahora sí el sistema de dirección? Hablábamos que el sistema de dirección, si me regreso a 2 sesiones anteriores, hablábamos o definíamos que el sistema de suspensión es aquel conjunto de elementos que lo que hace es anclar la rueda al chasis, ¿verdad? Y que su propósito general, ¿cuál era? Es mantener las llantas en contacto en todo momento con el pavimento, logrando estabilidad. ¿Se acuerdan? Ese era el concepto básico. Ahora, si lo trasladamos a la dirección también será ese conjunto de elementos que van a unir la llanta, ahora no al chasis, ¿verdad? ¿A dónde van a unir esas llantas? La suspensión lo une al chasis. La dirección une la llanta al volante, ¿verdad? Al volante. ¿Y cuál es el propósito entonces de ese punto? Bueno, su propósito será ahora sí orientar para que las ruedas del vehículo tomen la trayectoria que desea o que manda o que ejerce ¿quién? El conductor, ¿verdad? Este es el concepto más básico, la definición más básica que podemos tener de un sistema de dirección. Ahora vamos a llevarlo al análisis. ¿A qué me refiero con esto? Decíamos también en sesiones pasadas
que el sistema de suspensión, cual sea el mejor de ellos, me tiene que garantizar dos conceptos básicos e importantes, los más importantes. ¿Se acuerdan cuáles eran? Que son tan importantes que dijimos que con ello, en función de ello, se fue desarrollando muchas otras cosas más. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran esos dos conceptos que me tenía que garantizar una suspensión? ¿Se acuerdan? Dicen aquí control y seguridad, estabilidad y confort, seguridad y confort. Correcto. Lo que nos tiene que garantizar el sistema de suspensión es máxima seguridad y máximo confort. ¿Y qué creen? Que pasa exactamente lo mismo cuando hablamos de un sistema de dirección. Un sistema de dirección me debe de garantizar la máxima seguridad y me debe de garantizar el máximo confort. Ahora, ¿cómo sé que un sistema de dirección me va a garantizar la máxima seguridad y me va a garantizar el máximo confort? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, un sistema de dirección, el mejor, el que me garantice lo máximo de máximo, tiene que cumplir con estas 4 características principales, ¿vale? ¿Cuáles son? Control. ¿A qué se refiere el control? Bueno, obviamente que el conductor en todo momento tenga el control del vehículo. Esto hace referencia, esta característica hace referencia a un concepto de seguridad, ¿verdad? Segunda característica, suavidad. ¿A qué se refiere esto? A que el movimiento sea lo más suave posible, ¿verdad? No que tengamos que colgarnos del volante, que al entrados cuando hablemos en un tipo de dirección les voy a contar una anécdota, ¿no? Para ejemplificar bien esta parte, pero la conducción debe ser suave, el movimiento debe de ser suave. Esto entra en esta característica, perdón, entra en un concepto de confort. Tercera característica, precisión. ¿A qué se refiere la precisión? Que una dirección sea precisa. Quiere decir que si yo giro el volante 45 grados, entonces 45 grados se vaya el vehículo. No que yo gire el volante 45 grados y ya esté haciendo drift, como vemos ahí en el GIF, ¿no? A eso se refiere. Y es un concepto también de seguridad. Y cuarta y última característica, estamos hablando de lo que es el trabajo, son hasta trabalenguas, ¿no? La irreversibilidad. ¿A qué se refiere la irreversibilidad? La irreversibilidad se refiere, ¿no? Si vamos a semántica, algo que es irreversible, que es en una sola vía, que no hay retorno, ¿no? Que es solamente en una vía y que ya no hay vuelta atrás. Esto, si lo trasladamos al mundo automotriz, nos refiere a que el conductor o el volante controlan las llantas no controlan al volante. A esto se refiere principalmente en ese sentido. Entonces, el mejor tipo de dirección, la mejor dirección, el mejor sistema me debe de garantizar estas 4 características que en conjunto hacen seguridad y confort, ¿no? Les repetía que tanto como en la suspensión es tan importante garantizar la máxima seguridad y el máximo confort, que es así como a lo largo de la historia, también ahora de los sistemas de dirección, ha sido el desarrollo de los diferentes tipos de direcciones que existen, ¿verdad? Entonces yo les preguntaría en este sentido, ¿qué tipos de direcciones conocen? ¿Cuáles son los tipos de direcciones que han visto? ¿Cuáles son los tipos de direcciones que ustedes conocen? ¿Cuáles son esta parte? Los empiezo a leer. Dicen aquí hidráulica, correcto, mecánica, electrónicamente asistida. Dicen hay 4, electroasistida, electrónica, asistida, no asistida, asistida y no asistida, manuales y asistidas, mecánicas. Ok, muy bien. Todos están correctos. Les agradezco mucho su participación. Vamos a agruparlas. Vamos a darles orden, ordenarlas, ¿vale? Vamos a ir, repito, en un árbol genealógico, vamos a decirlo así, en cascada, de lo general a lo particular. En rasgos generales, las direcciones se clasifican en 2 tipos. Hay direcciones del tipo asistidas y al tipo de direcciones no asistidas, ¿vale? ¿A qué se referirá eso? Vamos a ver cada una de ellas. El primer tipo de direcciones que nacen en el mercado son las del tipo no asistidas. Pregunta, ¿a qué es sinónimo no asistidas? Hablamos de una dirección no asistida cuando el movimiento y la fuerza que genera el conductor hacia el volante
Es el mismo movimiento y la misma magnitud de fuerza que se transmite a través de todos los elementos que están en el sistema de dirección entre el volante y la rueda para hacer mover y girar la rueda, ¿vale? Estoy hablando entonces que una dirección no asistida es 100% una dirección mecánica. Solo existe un sistema, es el sistema mecánico de movimiento que transmite la fuerza del conductor hacia las ruedas, ¿vale? Ahora, dentro del tipo de las direcciones no asistidas, hay arreglos, ¿se acuerdan? Así decíamos, hay arreglo. ¿Qué es un arreglo? Arreglo le vamos a llamar los tipos, las formas, el cuántas, el qué piezas están y cómo están interactuando entre el volante y la rueda. Hablando de este sentido, de las direcciones no asistidas, vamos a ver que existen dos arreglos. Y el primer tipo de arreglo que se desarrolló en el mercado se llama dirección del tipo de varillaje o tornillo sin fin, ¿vale? Y que después migró a ser o el segundo tipo de una dirección asistida o arreglo es del piñón del tipo piñón cremallera. Vamos a definir brevemente cada una de ellas, ¿vale? Reitero, el primer tipo de suspensión o subtipo fue el de varillaje. ¿En qué consiste este sistema de varillaje? Como su nombre lo dice, es un conjunto de palancas y tirantes que lo que hacen es transmitir la fuerza y movimiento desde el volante a las ruedas. ¿Cómo? Y vamos a analizar así y partiendo de este punto. ¿Cómo es el movimiento de una dirección, de un volante, perdónenme? Pregunta, y los estoy leyendo en el chat. ¿Cómo se llama este tipo de movimiento? Que es como gira el volante. ¿Cómo se le llama a ese tipo de movimiento? ¿Vale? Los empiezo a leer también, todo lo que me ponen, ¿ok? Circular, angular, vaivén, axial, de rotación, rotatorio, ok. Varios puntos aquí. Realmente el movimiento es un movimiento circular, ¿no? O rotatorio, rota, ¿vale? Giratorio, gira, circular, de manera circular, ¿vale? Pregunta, ¿cómo se mueven las ruedas? ¿Cuál es el movimiento de las ruedas? ¿Cuál es el movimiento de las ruedas? Izquierda, derecha, angular, angular rotatorio, lateral, ok, muy bien, gracias por sus comentarios. El movimiento que se genera es un movimiento del tipo angular, ¿vale? Se mueve de manera angular o de vaivén, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se transforma un movimiento que es del tipo circular a un movimiento angular, que es el movimiento final? Y es aquí donde puse la magia, ¿no? Vamos a ver, tenemos un volante. El volante empieza o el movimiento empieza en el volante. Tenemos que bajar la fuerza y movimiento a la altura de las ruedas. Baja a través de este elemento que estamos viendo, que es que la columna de dirección, ¿vale? Perdónenme. Baja, llega a un elemento que ustedes, déjenme pongo el puntero, me avisan cuando lo ven, aquí está, llega a este elemento. ¿Cómo se llama este elemento? Este elementito que vemos que es una cajita azul, se le conoce como la caja de dirección. ¿Qué es lo que hace la caja de dirección? Es aquí donde está el tornillo sin fin. La caja de dirección es un tornillo sin fin, son dos rodillos, dos engranes rotatorios que giran infinitamente y que uno recibe el movimiento circular y como lo ven del lado derecho, lo que hace es transformar el movimiento, ahora sí, a un movimiento oscilante, ¿vale? Angular u oscilante, que oscila. Y es así como se hace la transformación. Ahora, ya tengo en este punto el movimiento transformado. ¿Cómo lo llevo o cómo lo dirijo hacia las ruedas? Bueno, debemos de tener un elemento que se llama brazo de mando, que coloquialmente, ¿cómo lo conocemos? El brazo Pitman, ¿no? Que es el elemento que ya trae el movimiento transformado en movimiento oscilatorio o angular, ¿vale? Y es el que va a dirigir y va a dirigir también el movimiento hacia dónde. Ah, bueno, esto es del lado izquierdo, del lado del volante. Del lado derecho, tengo que tener otro elemento que sea soporte y pivotee y siga ese movimiento. ¿Cómo se llama este? Como lo ven, se llama brazo auxiliar. Por tanto, entonces, tanto el brazo Pitman como el brazo auxiliar generan este tipo de movimientos, ¿vale? Y es bien importante resaltarlo. Ahora, en un diagnóstico,
cuando hacemos un diagnóstico, cuando hay juego en el volante de un auto que tiene un tipo de dirección de estas, que hoy en día la pregunta, y hago paréntesis, hoy en día es vigente este tipo de direcciones. ¿Qué dicen? ¿Es vigente o no es vigente? ¿Qué opinan? ¿Lo han visto? ¿Se sigue utilizando? Ve aquí que la mayoría dice que sí, veo algunos no, sí, sí. Es correcto, sigue siendo vigente. ¿Dónde? Vi un comentario ahí, solo en servicio pesado. Servicio de carga ligera y claro, servicio de carga pesada. ¿Por qué? Por la fuerza que transmite. ¿Ok? Entonces sigue siendo vigente. Que esto ha sido un dolor de cabeza o es un dolor de cabeza en todas las series F de Ford, en la serie Ram y en la serie Silverado de Chevrolet, ¿no? ¿Por qué? Porque el elemento que hace que se mueva todo y que dirige a todo son las varillas centrales y las terminales, ¿no? Que son los elementos, perdónenme, que vemos aquí al final. Y que en estas camionetas, por un año, por motorización, si es 150, 250, 350, 450, varían mucho los ángulos que ven, ¿no? Entonces es un dolor de cabeza encontrarlas. ¿Cuál es la recomendación que nosotros como especialistas le hacemos? Vean, sepan realmente cuál es la versión de camioneta que van a utilizar o a cuál van a buscar la aplicación. Si es fabricada, en dónde fue fabricada, qué motorización es, si es tracción 4x4, 4x2, porque todo tiene variación en ese sentido. Pregunta, y creo que se los dije en las sesiones pasadas, y si no, se los digo ahora y se los recuerdo, ¿cómo es la mejor forma de saber qué tipo de versión y es? Sabiendo el acta de nacimiento de la camioneta o del auto, ¿no? ¿Quién me da esa información? ¿Quién me da el acta de nacimiento? ¿Qué versión, qué tipo de tracción, qué suspensión trae, dónde fue fabricada, ¿no? El año, obviamente. ¿Dónde podemos ver esa información en un auto, ¿no? Con el número de serie, con el VIN. Es correcto, estoy leyendo sus comentarios. Así es el VIN. El BIN, y hoy en día tenemos la herramienta del internet, hay páginas que son BIN decoders, que lo que hacen es te codifican el BIN y te ponen toda la información. Pero no nos vayamos tan lejos. Si no tienen acceso a eso, el gobierno nos ayuda con algo que se llama Repube. No sé si lo hayan utilizado. Y ahí no necesitas ni siquiera el BIN. Con las placas. Con las placas te identifica, lo asocia al BIN y te da la información mínima básica. Claro, un BIN decode te da más información, pero en muchos de los casos, con el Repube es más que suficiente para saber esta información. Y con eso ya en mano, ahora sí, busco, hablando de SID, en el catálogo electrónico y saber qué tipo de dirección es la que utiliza y entonces cuál es la pieza. Y créanme que se van a ahorrar muchos temas en este tipo de dirección, porque es una dirección compleja. No es difícil su funcionamiento, ¿no? Realmente también su intervención no es tan difícil, pero es complejo su funcionamiento, ¿no? Y la recomendación es cuando falla, obviamente, si falla el brazo Pitman, recomienden el cambio del brazo auxiliar. Está en conjunto. Si falla una terminal del lado izquierdo o una terminal exterior, las rótulas de las varillas centrales, claro que también ya deben de tener un desgaste. Entonces, es bien importante comentar eso y en este punto, ¿ok? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Espero que vayamos bien en ese punto, ¿ok? Muy bien, excelente. Se cambian en pares, correcto. Así es, todo se cambia en pares, todo se diagnostica en pares en ese sentido, ¿vale? Entonces, hasta aquí. Primer tipo de suspensión, perdónenme, de dirección no asistida y el arreglo se llama dirección de varillaje o de tornillos sin fin. Que hoy es vigente, sí, pero solamente servicio de carga ligera a pesada, ¿vale? Ahora, como se los dije, es un sistema complejo, tiene muchas piezas y variantes. Lo que hicieron los ingenieros fue decir, vamos a optimizar esto. Hay que optimizar, ¿vale? En ese sentido. Vamos a optimizarlo. Y es entonces donde los ingenieros mecánicos hacen el desarrollo ahora del tipo de dirección llamado piñón cremallera, donde este tipo de dirección llamado piñón cremallera es muy sencillo. También su función lo que tiene que hacer es transformar un movimiento circular en un movimiento angular oscilatorio, de vaivén, como le quieran llamar, de las ruedas. ¿Cómo lo hace? Mismo ejemplo, tenemos el volante que gira de manera circular. Baja la columna de dirección y en la parte inferior, como lo ven aquí en este diagramita, tiene un engrane alargado. ¿Cómo se le conoce coloquialmente a este engrane? Piñón, ¿vale? Y este piñón está conectado a una barra
dentada que lo que hace al conectarse al piñón y girar hace este movimiento. Es ahí donde sucede la magia. Se transforma un movimiento circular a un movimiento de este tipo. Pregunta, ahora sí, ¿cuál es el nombre de este tipo de movimiento? ¿Cómo se llama? Ya dijimos que es circular el del volante, que el de las ruedas es angular, oscilante. ¿Cómo se llama? Estoy leyendo aquí que se llama, bueno, es la cremallera, la barra dentada, ¿correcto? Es un movimiento lineal, axial, longitudinal, rectilíneo, uniforme, ¿no? Si nos vamos a la teoría, a los conceptos. Realmente se le conoce principalmente, sí, es un movimiento rectilíneo, pero ¿hacia dónde? ¿No? Este es un movimiento rectilíneo que tenemos llamado longitudinal, ¿vale? Es un movimiento longitudinal. También se le conoce como axial, pero el axial también puede ser así, axial también es así, entonces se le conoce como longitudinal. Y es ahí donde se ve, ¿no? Y ahora ya que tenemos el movimiento longitudinal, si lo anclamos a las dos puntas, que son las terminales y la mangueta, ahora sí tengo un punto de pivoteo y ahora sí la rueda finalmente se mueve de manera oscilante, como lo ven en pantalla. Y se acabó. Tan sencillo es. Vean cómo se optimizó de tener varillas, cajas de dirección, brazos auxiliares, brazos de mandos en ese aspecto. Es ahí donde tenemos en ese punto, ¿no? Entonces es importantísimo poderlo tener de esa forma entendido, ¿vale? Entonces, por esa razón, yo les preguntaría, ¿dónde se había aplicado este tipo de direcciones? El tipo de piñón cremallera. Pues en todos, ¿no? Principalmente lo que es servicio ligero. Servicio ligero es donde se utiliza en todo sentido en esta parte, ¿vale? Por esa optimización que se le dio en ese sentido, ¿ok? Y ahora sí, ¿qué piezas son las que integran a este tipo de dirección, perdón? Tenemos el volante, la columna y tenemos nudos de dirección. Es muy importante validar las crucetas o nudos de dirección, ¿vale? Porque son considerados también un dispositivo de seguridad. Y si estos se llegan a aflojar, los valeros que tienen en ese sentido, esos valeros empieza a haber juego y cuando hay juego empiezan a desalinear y a meter juego en la cremallera, en la barra dentada y tenemos un problema ahí. Entonces es muy importante saber diagnosticar también cuando hay juego en el volante, puede ser por los nudos de dirección. Y que es un elemento que no se le da mucha importancia, pero que realmente es muy importante tenerlo en ese punto, ¿vale? Muy bien. ¿Qué otro elemento tenemos que integra esta parte? ¿No? Los nudos que están ahí. Las bieletas. ¿Qué son las bieletas? Las terminales interiores. Son esas rótulas, son esas terminales que realmente que se pone o se hace directamente en lo que es la cremallera, ¿vale? La cremallera lo que está ahí directo y entonces es una rótula. ¿Qué dijimos que era una rótula? Un elemento que se mueve, que tiene un movimiento también angular para permitir el movimiento de las terminales, perdón, de la rueda, ¿vale? Es muy importante recalcar este elemento porque cuando tienen juego, las rótulas dijimos que hay movimientos axiales y hay movimientos verticales. Esto, cuando una rótula, una vileta tiene juegos verticales y axiales, invariablemente va a empezar a dañar ¿qué? Las cuerdas, principalmente los engranes internos de la cremallera, ¿no? ¿Y cuánto cuesta una cremallera en comparación de una vileta, una terminal interior? Entonces es muy importante saber diagnosticar a tiempo las violetas para no desencadenar el daño en una cremallera. Que esto sucede y es común también en ese aspecto, ¿vale? ¿Cómo garantizo la vida útil de una violeta? ¿Cómo se garantizará la vida útil en una violeta en este sentido? Si nos vamos a ese punto, la violeta tiene que tener esto, que se llama cubrepolvo o macheta, ¿vale? Que vuelvo a lo mismo, cuando hablábamos del conjunto de amortiguación del cubrepolvo y el tope rebote del amortiguador. Normalmente esto cuando cambian las violetas lo reutilizan, ¿vale? ¿Cuál es la función del cubrepolvo? La función del cubrepolvo, como su nombre lo dice, es impedir, aislar a los contaminantes externos. La violeta es una rótula, por lo tanto tiene grasa y la grasa en combinación con elementos como el polvo se hace un agente abrasivo que lo que va a hacer en vez de lubricar va a empezar a desbastar y a cortar la vida útil, ¿no? Entonces, por un descuido de no cambiar las machetas y los cubrepolvos, es importante tener en ese punto la importancia de poderlo ver en ese aspecto,
¿vale? Entonces, es muy importante cuando diagnostiquen una bieleta y lamentablemente o beneficiosamente, como lo quieran ver, se venden por aparte, ¿vale? Entonces, siempre ustedes como técnicos, si soy técnico y voy a hacer el cambio de una bieleta, tengo que saber transmitirle a mi cliente la importancia de por qué tiene que también cambiar su cubrepolvo, ¿vale? Puedo decir, oye, Conrado, pero pues no se ve tan desgastado, pero se desgastan y no va a durar la misma vida útil. Es muy importante tener en este punto, ¿vale? Muy bien. Ahora, ya está la cremallera, terminal interior. Ahora vamos con la terminal exterior, que es la que realmente conecta a la terminal interior y la cremallera con la rueda, ¿no? Que también es una rótula. Pero a diferencia de la bieleta, que la bieleta es una rótula paralela al eje, la terminal exterior es una rótula que es de manera perpendicular al eje, la que más se parece a una rótula de suspensión, ¿verdad? Que está posicionada de manera vertical. Aquí tenemos una gran ventaja con esta rótula, que al igual que la rótula de suspensión, ya tiene incluido, ahora sí en su venta, en su composición, el cubrepolvo, ¿verdad? Pero que también es de vital importancia verificar las condiciones visuales del cubrepolvo cada vez que hago un diagnóstico. Pregunta, y lo dijimos en las 2 sesiones anteriores, quiero que me contesten, ¿cada cuándo se recomienda el diagnóstico o la revisión de tu sistema de suspensión y dirección? ¿Vale? Cuéntenme, ¿cada cuánto? ¿Es en cada afinación, cada 6 meses, cada 60,000 kilómetros, 80,000, cada 10,000, cada 3 meses, cuando hacen ruido, cada 30,000 kilómetros? Es muy importante esto, ¿no? La recomendación de una verificación de un sistema de dirección se hace cada 20,000 kilómetros, ¿vale? En promedio, cada 20,000 kilómetros, ¿va? Entonces, es importantísimo, por favor, que tengan esto en cuenta. Cada 20,000 hay que hacer una inspección, perdón, lo dije en las sesiones pasadas, de todo el sistema. Suspensión, dirección y tracción, porque dijimos que como trabajan en conjunto, si una rótula de suspensión puede estar dañada, la rótula o la terminal exterior trabaja también en conjunto, se mueven igual. Por lo tanto, también ya hay un tema que puede estar generando ahí que va a desencadenar que se vaya metiendo el problema hacia la terminal interior y que va a desencadenar invariablemente en donde, en un daño de una cremallera. ¿Ok? Entonces, bien importante entender en este sentido este punto en ese aspecto, ¿vale? Entonces, es muy importante validarlo en ese aspecto, es muy importante diagnosticar completamente, entender que funcionan en conjunto en este aspecto. Entonces, por favor, creemos esa conciencia, ¿no? También en los talleres para poderlo tener en ese punto y saber cuándo se hace el diagnóstico en ese aspecto, ¿vale? Entonces, espero todo esté claro hasta aquí. Espero no tengamos ninguna duda en este sentido. Vamos a hacer un pequeño break, una pequeña pausa. Vamos a ceder los controles tantito al equipo de ITR, al equipo de Rochetrans para unos anuncios que tienen y regresamos para finalizar esta tercera sesión de certificación. Adelante, equipo de ITR.
Antes de continuar con este tema y agradecerle al ingeniero Conrado por la participación del día de hoy, les ponemos nuevamente en pantalla las próximas sesiones de webinars que vamos a tener durante el mes de octubre y durante el mes de noviembre. Para que los que gusten tomar captura de pantalla, aquí está disponible el próximo calendario. De igual manera, recordarles que quienes estén presentes el día de hoy y en próximas sesiones, el más del 70% en cada sesión se les va a enviar a su correo electrónico su constancia de participación. Muy importante tener en cuenta que esta constancia se les va a enviar en un periodo aproximado de 5 días. Esto quiere decir que estamos hablando que el próximo jueves ya tendrían su constancia en el correo. Sin más, ingeniero Conrado, regresamos contigo. Listo. Muchísimas gracias, estimado Alan. Vuelvo a compartir la pantalla de la presentación en un segundito. Listo. Excelente. ¿Me ayudan a confirmar que pueden ver la presentación, por favor? Sí, ya se ve. Excelente. Muchísimas gracias. Bien, continuando entonces. Hablamos, recapitulemos lo que hemos visto hasta este momento. Hablamos sobre el tema de, definimos qué es la dirección, definimos que es un conjunto de elementos que unen las llantas al volante y que su propósito es dirigir de manera correcta el movimiento y fuerza que transmite el conductor y dirigirlo hacia las ruedas, ¿vale? Y que al igual que la suspensión debe de garantizar la máxima seguridad y el máximo confort y que en función de eso y las 4 características que es control, suavidad, precisión y reversibilidad, es como ha sido el desarrollo de los diferentes tipos de direcciones, ¿vale? Vimos que se clasifican en 2 grandes grupos, no asistidas y asistidas, y que dentro de las asistidas hay arreglos, como lo es el tornillo sin fin o de varillaje, y que después migró a ser lo que conocemos como piñón cremallera. Hasta aquí vamos a preguntar, o les quiero preguntar esta parte. ¿Cuántas características se cumplen con estas direcciones? ¿Hay control? ¿Ustedes creen que hay control en una dirección de este tipo, no asistida, ya sea de piñón o sistema de varillaje? ¿Creen que tengamos control o no? ¿Existirá el control o no en este sentido, no? ¿Sí? Claro que hay control, ¿verdad? Sí, si no, no sería vigente. ¿Hay precisión? ¿Habrá precisión? Claro que hay precisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda esa transformación de movimiento, tanto como la caja como la cremallera, lo que garantizan es una precisión en ese sentido. ¿Hay concepto de irreversibilidad? También hay irreversibilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque se controla del volante. Pero pregunta, ¿hay suavidad? ¿Tenemos suavidad? No, ¿verdad? ¿Tenemos los conceptos que me garantizan la seguridad? O las características que me garantizan la seguridad, pero no los que me garantizan el confort o la suavidad. ¿Cómo brindo de confort a un sistema de dirección? El confort o la suavidad se brinda, como su nombre lo dice, en asistir, ayudar a la fuerza y el movimiento que ejerce ¿quién? El conductor. Adicionar sistemas que me ayuden a, en este caso, perdón, adicionar sistemas que ayuden al sistema mecánico a poder facilitar el movimiento. Y es así entonces donde nacen las direcciones del tipo asistidas. Ahora sí, dentro de la clasificación de direcciones asistidas, ¿qué tipos de direcciones hay? Vamos a ver que existen direcciones hidráulicas, direcciones del tipo electrohidráulicas y direcciones electrónicas o las electrónicamente asistidas, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? ¿Cuál fue la transición? ¿Cuál fue primero? ¿No? Vamos a ver cada una de ellas, ¿no? Brevemente. El primer tipo de dirección que nació en el mercado fue la dirección del tipo hidráulica, ¿vale? Que como su nombre lo dice, es una dirección que lleva la parte hidráulica. Que lo platicábamos, ¿verdad? Vamos a recapitular lo que vimos la sesión pasada. Decíamos, ¿qué es la hidráulica? ¿No? Preguntábamos y nos cuestionábamos, que ancestrábamos en física, ¿no? ¿Qué es la hidráulica? ¿Qué entendemos por hidráulica? ¿Vale?
Dicen aquí, es suave pero es muy peligroso. Esta es una muy buena pregunta que ahorita vamos a indagar un poquito más en ello, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué es la hidráulica? ¿No? ¿Qué conocen como la hidráulica? La hidráulica es aquella ciencia que estudia la transmisión de fuerza por medio de fluidos, donde hacíamos mención o traíamos y citábamos a Pascal, el físico Pascal, en su teorema que nos decía que los líquidos, a diferencia de los gases, son prácticamente incompresibles y que entonces lo que hacen es, al generar una presión sobre ellos, es transmitir fuerza. Si ese mismo concepto ahora lo volvemos a pasar directamente a lo que es aquí, a la dirección, al tipo de dirección, tenemos piñón cremallera. Ahora la diferencia es que la cremallera es un cilindro y es un cilindro que va a estar dividido en dos, como ustedes lo pueden ver en rojo y en azul, donde dependiendo hacia qué lado va a girar, se va a enviar un líquido que en este caso es un aceite, es el fluido hidráulico, es un aceite hidráulico, el fluido de dirección hidráulica, donde lo que va a hacer es dirigirse para empujar. Si se va a mover de izquierda a derecha, empujarla de esta forma, o si se va a mover de derecha a izquierda, para empujarla de esta forma, ¿vale? Y así es como se ayuda al movimiento en ese sentido. ¿Se entiende? Ahora la pregunta es, ¿quién hace mover al aceite? ¿Quién le da la fuerza al aceite? ¿Quién es realmente quien presuriza en este sentido a lo que es el aceite en esa parte, ¿no? La bomba, correcto, la bomba es correcto. Este elemento existirá o tendremos un elemento llamado bomba de dirección, ¿vale? Donde su función es presurizar el sistema de dirección para que se requiera menor esfuerzo a la hora de girar y de transmitir el volante. Es un elemento mecánico, ¿no? Es una bomba. Y ahora la otra pregunta que yo les haría en este sentido es, ¿quién hace mover a la bomba? ¿Quién presuriza la bomba? ¿Quién hace mover a esa bomba hidráulica? Que coloquialmente, ¿cómo se llama? La famosa licuadora, ¿verdad? Entonces es importante recalcar esto en este sentido. La bomba es la que se le conoce como la licuadora y es la que encarga de presurizar. Pero ¿quién hace mover esa bomba? La bomba está conectada por medio de una polea. ¿Hacia dónde? Hacia el motor de combustión interna, hacia el volante del cigüeñal por medio de una banda de accesorios, ¿no? Por tanto, entonces, quien mueve a la bomba es el motor de combustión interna, ¿vale? Y listo, así es como se soluciona el tema de la suavidad, ¿no? Entonces, ya tengo el confort, pero quiero hacerles una pregunta. Gané confort, pero ¿qué pasa con la seguridad? ¿Creen que tenga la misma seguridad en una dirección hidráulica o no? Ayúdenme a contestar. Dicen que no, dicen que sí, menos, ¿no? Vamos a ponderar baja seguridad por la suavidad. Dicen que sí, sí tenemos, no, no, por lo suave se vuelve inestable, ¿no? Ok, ¿qué es lo que pasa? Vamos a entenderlo. Y quiero transmitirlo en esta parte que les voy a contar. Imagínense que yo aprendí a manejar en un Chevy 1996, ¿vale? Ese Chevy era de dirección mecánica. En ese momento yo iba a la universidad y para desestacionarme de su casa, ¿no? Literalmente tenía que colgarme del volante para poder moverlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una dirección mecánica y la fricción que existía entre el suelo y la llanta era demasiada, tenía que colgarme, ¿no? Entonces, para desestacionarme me colgaba. ¿Pero qué creen? Yo agarraba mi camino, agarraba el periférico, aquí en la Ciudad de México, que es una vía rápida, ¿no? Que vas entre 80 a 100 kilómetros por hora, y a 80 kilómetros por hora, ¿qué creen? Ya no se sentía rígido, ¿no? Entonces yo iba bien manejando, daba vueltas sin problema. Cuando llegaba a la universidad, ¿qué creen? Volver a estacionarme. Y para volver a estacionarme, tenía que colgarme directamente de lo que es el volante, ¿vale? Entonces dije, necesito una dirección hidráulica en mi vida. Fui con un taller mecánico, me hicieron la conversión de una dirección mecánica a una dirección hidráulica y santo remedio, ¿verdad? Cuando la ocupo y cuando salgo otra vez de la casa para ir a la universidad, hasta con una mano yo podía mover el volante, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Cuando iba yo a esos 80, 100 kilómetros por hora, ¿cómo creen que sentía el volante? Lo sentía inestable,
sin tener totalmente el control. Sentía yo que no tenía el control. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿No? ¿Por qué ya llegaba yo otra vez a la universidad y otra vez para moverme? Con una dirección hidráulica gano confort, pero sacrifico seguridad. ¿Por qué? La pregunta aquí es, y ojo con la pregunta, ¿necesito en todo momento una asistencia de fuerza y movimiento? Vuelvo a repetir, ¿se necesita en todo momento la asistencia? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Se necesitará en todo momento la asistencia? ¿Sí o no? Dicen que sí, sí, motor sí, no, sí. Por eso traen un sensor, bien, alta velocidad de medir, sí. La respuesta es no, ¿eh? No necesito en todo momento la asistencia. O si lo hacemos ya gradualmente, hay momentos en donde necesito menor asistencia y en otros necesito mayor asistencia. ¿De qué depende? Depende de las condiciones de giro, de ángulos de giro y de velocidades por la fricción, ¿verdad? Cuando estoy en bajas revoluciones, bajas velocidades y ángulos de giro amplios, ¿necesito o no necesito asistencia? Sí. Pero cuando voy en altas velocidades, altas revoluciones y ángulos de giro cortos, en ese momento no necesito asistencia, lo que necesito es un poco de rigidez para tener el control, la seguridad. Por eso entonces, ustedes ven que las direcciones hidráulicas, hoy hay más variantes de las direcciones hidráulicas, pero realmente han ido desapareciendo las direcciones hidráulicas y la principal razón es esta, porque sacrifican la seguridad por ganar el confort. Entonces, para corregir esta situación, se desarrolló lo que conocemos como el tipo de dirección electrohidráulica, ¿vale? Vamos a analizarla. Sigue existiendo la palabra hidráulica, por lo tanto sigue existiendo un sistema hidráulico, sigue habiendo aceite, sigue habiendo conductos por donde pasa el aceite y entonces sigue habiendo una bomba, que es la que presuriza. ¿Cuál es la diferencia a la hidráulica? La diferencia a la hidráulica es quién alimenta o hace mover a la bomba. A diferencia de la hidráulica, que en todo momento está moviéndose porque está conectada al motor de combustión interna, en la dirección electrohidráulica se le adiciona su propio motor del tipo eléctrico, que lo que hará es accionarse y desaccionarse dependiendo de la necesidad, si se requiere asistencia o no. Ahí ya lo convierto en un sistema electrónico. Y para hablar de un sistema electrónico necesito hablar de sensores y actuadores. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, aquí entran ya sensores. ¿Cuáles son los sensores principales que interactúan en una dirección electrohidráulica? Hablamos de el sensor goniométrico, que es el sensor de ángulo de giro, el sensor de torque, que normalmente está algunas veces en el piñón, ¿no? El sensor de velocidad, para saber aquí, y esos son los principales que interactúan en esta parte. Y entonces, ahora sí, en todo momento, la dirección está siendo monitoreada por estos sensores, y entonces, ¿qué pasa? Imaginémoslo, le regreso a la historia de mi Chevy. Si yo hubiera migrado, ¿no? Y le hubiera puesto una dirección electrohidráulica a mi Chevy, entonces, imagínense, cuando fuera a desestacionarme, los sensores detectan bajas velocidades, alto torque, ángulos de giro pronunciados, necesito o no necesito asistencia, necesito asistencia. Entonces, en ese momento se activa el motor, presuriza la bomba y hace mover el aceite para que me dé la asistencia. Salgo al periférico que les comentaba, ¿no? Detectan los sensores variaciones de ángulo de giro cortas, ¿vale? Cortas en ese sentido. Altas velocidades, ¿no? Bajo torque en ese sentido. ¿Necesito asistencia? No, se desactiva o baja la fuerza que le está proporcionando. Y así entonces llegamos a nivelar y proporcionar, manteniendo la seguridad en todo momento, pero también el confort y la suavidad cuando se requiere. Y aquí entonces se logra el objetivo. Máxima seguridad y máximo confort en todo momento, ¿vale? Pero si nos vemos quisquillosos, este tipo de direcciones que también ya no son tan vigentes, ya no las están utilizando, ¿no? ¿Cuál es el problema que tienen este tipo de direcciones? Quiero escucharlos. Voy a empezar a ver el chat. ¿Cuáles son el problema que tienen principalmente este tipo de direcciones? ¿No? Fugas, la bomba, el costo de la reparación, ¿correcto? ¿Qué más? Los actuadores, fallo en los sensores, mantenimiento, es difícil conseguir repuestos, son caros o son virus. Ok, todos los que están diciendo son correctos,
Pero todo eso que me están diciendo lo podemos generalizar en una parte. Costos. Costos de mantenimiento, costos de fabricación. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Los ingenieros mecánicos tenían un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Garantizar máxima seguridad y confort como fuera. Lo lograron. ¿Pero cómo lo lograron? Primero, a ver, teníamos un sistema mecánico en las direcciones no asistidas. Para brindarle suavidad, se le adicionó un sistema hidráulico, ¿no? Ya gané suavidad, pero saqué confort. Para garantizar la seguridad y confort, le adiciono un sistema electrónico y eléctrico por el motor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que tengo tres sistemas. Tengo un sistema mecánico, tengo un sistema hidráulico y tengo un sistema electrónico trabajando al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, esto genera toda esa parte. Hay más probabilidad de que me fallen los tres sistemas o uno de los tres, ¿no? Entonces, por cuestión de optimización es la primera y la segunda es por cuestiones de seguridad. Se desarrolla el tercer tipo de direcciones asistidas que vamos a ver que se llaman, perdón, las direcciones electrónicamente asistidas, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Dicen los ingenieros, a ver, tengo un motor que hace mover una bomba, que la bomba a su vez mueve el aceite y que a la vez el aceite tiene que hacer mover la cremallera. ¿Qué pasa si ese motor lo conecto para que genere la fuerza directamente hacia el movimiento final? O se hace suprimir los componentes hidráulicos. Es lo que se hace. Una dirección electrónicamente asistida, se suprimen los componentes hidráulicos, ya no existe la bomba, ya no existe los conductos y obviamente ya no existe el aceite, sino que ahora el motor es el que lo hace, ¿vale? Y hay algo bien importante de resaltar en este punto. Cuando se empezaban a escuchar las direcciones electrónicamente asistidas, y lo estoy diciendo y levanto la mano por México, en México, cuando empezó el auge, cuando empezamos a escuchar las direcciones electrónicamente asistidas, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue? Quiero escucharlos, ¿no? ¿Hace cuántos años? Vamos a ponerlo en tiempo, en años, ¿no? ¿Hace cuántos años? Estamos hablando, yo le calculo entre los 12 y 14 años, ¿no? Que se empezaron a ver las tipos de direcciones electrónicamente asistidas. Me preguntan qué autos. La electrohidráulica, SEAT la sacó mucho, ¿eh? Muchísimo en su Ibiza, ¿no? Y que tiene también un chorro de problemas en el Ibiza, ¿no? También en el Bora, que le empezaron a sacar la electrohidráulica. Pero electrónicamente asistida la veíamos principalmente en autos de alta gama, ¿verdad? En autos deportivos, en ese punto, ¿vale? BMW, Audi, Mercedes-Benz, que fueron los pioneros también que desarrollaron este tipo de direcciones y que realmente eran para autos de alta gama. Hoy en día, 2024, ¿cuál es el mayor tipo de direcciones que vemos allá afuera, que salen los autos? Voy a poner un ejemplo. En México, un auto de baja gama, ¿no? Vamos a hablar que es un March, un Nissan March, un Chevrolet Spark o Beat. ¿Qué creen? ¿Qué tipo de direcciones crees que utilicen? En ese punto. Las electrónicas, las electrónicamente asistidas. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Una, claro, por comodidad, por evolución, sí, pero la segunda es por seguridad. En México todavía no es obligatorio, pero lo va a ser en unos años como es en las normas europeas y norteamericanas, que la dirección se va a integrar al sistema, al sistema integrado de seguridad, ¿no? Donde intervienen sistemas electrónicos como lo es el SP, el sistema electrónico de estabilidad, y el ABS, el Anti-Block Shock System, ¿vale? Correcto. Entonces, el ADAS, exactamente, así se llama. El ADAS es el sistema de seguridad y la dirección ya está completamente integrado en eso, ¿no? Entonces, cuando hay un control de tracción, cuando se frena el ABS, también ya las nuevas direcciones electrónicas corrigen en esa parte como ese punto, en este punto, ¿vale? Entonces, es bien importante y es lo que se va realmente a regir en este punto, ¿vale? Entonces, aquí es donde llegamos al top de los tops, ¿no? Máxima seguridad y confort, optimizando recursos donde solamente hay dos sistemas, tanto electrónico como el sistema llamado mecánico, ¿vale? Y aquí, ya para en esta recta final y cerrar en este tema, es el preguntarles este punto. ¿Cuántos trabajos hemos rechazado por el desconocimiento de este tipo de direcciones, ¿no? Por lo complejas que son en el sentido, y me lo pusieron, son carísimas, claro.
Ahora, hay diferentes tipos de direcciones electroasistidas, eso no voy a ahondar más, depende de dónde esté el motor. En este caso están viendo un motor donde está colocado en la cremallera, pero también pueden estar en el piñón, y lo más común es que estén en la columna, ¿vale? Por tanto, entonces, lo que yo los invito es quítense ese miedo a intervenir estas direcciones. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque a fin de cuentas sí está el sistema electrónico, pero lo que quiero que se lleven hoy es que sigue existiendo y va a existir, ¿eh? Y me atrevo a decir que falta o tal vez que nunca desaparezca un sistema. ¿De qué sistema estamos hablando? Estamos hablando del sistema mecánico, de las piezas mecánicas, que son realmente las que generan, perdónenme, me regreso en esa parte, ¿vale? Entonces, créanme, que si ustedes tienen la cultura de hacer un correcto diagnóstico de las piezas mecánicas, le van a dar mucha más vida útil al sistema electrónico. Y que el 90%, escuchen, el 90% de los fallos electrónicos de una dirección son a causa de los fallos mecánicos no atendidos. Esos juegos que existen y las malas prácticas de desinstalación, ¿no? Sabemos que como técnicos el martillo es nuestro mejor amigo y nuestro peor enemigo, al igual que la pistola hidráulica, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Entonces, es muy importante, los invito, concienticemos a que hagamos trabajos de precisión en ese aspecto. No dejemos de diagnosticar de manera correcta el sistema mecánico, porque, le repito, es algo que no va a desaparecer. Claro que tenemos que seguir avanzando y tener mayor conocimiento en toda la electrónica, porque la electrónica también es lo que va a regir, pero no perdiendo el foco en esto, teniendo ese balance en ese aspecto, ¿vale? Y con esto podemos tener el conocimiento para generar el valor agregado a nuestros clientes, que es lo que buscamos. Todo el conocimiento y todo esto en función de qué va, en generar valores agregados, que nos den mayor o que nos den perdónenme, que nos den una ventaja competitiva hacia a los que hacemos lo mismo en este medio, ¿vale? Entonces, no me queda más que agradecerles el tiempo y justo agradecerles, felicitarlos. Esta es la última sesión. A los que estuvieron en las 3 sesiones, de verdad, felicitarlos, desearles muchísimo éxito en el tema del examen. Por favor, no se pongan nerviosos, el conocimiento lo tienen. Por favor, para que puedan ustedes acreditarse y poder obtener esta certificación también en ese punto y dar esa parte, ¿no? Y no me queda más que también agradecer, ¿no? Desde el inicio lo dije, en esta gran alianza que se hizo con el ITR, con el Instituto Tecnológico de Rosecrans, para poder llevarles a ustedes, ¿no? Esta parte de la certificación y seguir aportando y sumándonos a la profesionalización. Entonces, les repito, no me queda más que desearles muchísimo éxito, ¿no? Enhorabuena, concluimos y bueno, nos estaremos viendo en más sesiones. Agradecer también equipo de ITR, no sé si quieran cerrar, de otra vez agradecerles, ¿no? Y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Inge Conrado, por el apoyo durante estas 3 sesiones. Esperemos que más adelante sean más, igual que sean certificaciones para todos los asistentes. Gracias por la información. Es muy importante que nuestros compañeros mecánicos, más allá de la parte experimental, también tengan este apoyo que les brindamos en conjunto, ¿no? Así que no queda más que igual compartirles nuestras redes sociales ya por último, si nos das oportunidad, Inge. Y Claro, básicamente claro, con esto adelante, pero estaríamos, dejo de compartir. Listo, gracias, adelante, Alan. gracias, gracias. Con esto estaríamos terminando la sesión y más que la sesión, nuevamente, como le decía el ingeniero Conrado, estas 3 sesiones que tuvimos para certificación, repetimos y que el conocimiento lo tienen, no se pongan nerviosos durante el examen y nada más para culminar, durante un periodo de 2 semanas nosotros vamos a estar obteniendo lo que son las asistencias totales a los 3 webinars y nos estaríamos poniendo en contacto con las personas que son acreedoras para realizar el examen de certificación. Y el examen de certificación estaría abierto en un aproximado de 1 semana a 8 días. Y posterior a esto, a las personas que obtuvieron la calificación mínima de 85, les estaríamos pidiendo sus datos para poder tramitar el certificado. Muchas gracias, Inge Conrado. Gracias por el apoyo durante estas 3 sesiones y nuevamente está abierta la invitación para participar en los próximos webinars.
Al contrario, muchísimas gracias, Alan, muchísimas gracias a todo el equipo de ITR. Hoy nos estamos viendo. Que tengan una excelente noche. Gracias y a todos nuestros asistentes que tengan buena noche y los esperamos el próximo 10 de octubre. Gracias.